Bendiciones con todos. Tema 290. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Pedro niega al Señor Jesús, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 26, versículo del 69 al 75, que dice lo siguiente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. La falla del carácter ante la presión de la prueba. Aquí encontramos la falla en el carácter de Pedro ante la presión de la prueba. Aunque Pedro amaba realmente a su Señor, él no se encontraba espiritualmente preparado para enfrentar tal prueba. Allí en el patio del sumo sacerdote se encontraba Pedro, posiblemente temeroso de todo lo que estaba pasando, y lo menos que quería es que lo reconocieran, especialmente porque él había sido el que le había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote. Lo menos que esperaba Pedro era negar a Jesús. Sin embargo, cuando le preguntaron si él era uno de sus discípulos, lo negó. La primera en preguntarle fue una criada, dice así, y se le acercó una criada diciéndole: Tú también estabas con Jesús el Galileo. A esto Pedro simple y sencillamente le evadió la pregunta, mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Cuando esto ocurrió, debió sentir mucho temor al considerar el hecho de que lo podía identificar, por lo que debió ir directamente a la puerta para salir de allí lo más pronto posible. Pero otra criada lo identificó con uno de sus discípulos como uno de sus discípulos de Jesucristo, y esta vez enfrente de todas las personas. Y dice: Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Sin embargo, en esta ocasión, Pedro trata de ser más creíble y hasta usa juramentos para asegurarles que no conocía a Jesús. Dice: Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Después de esto, Pedro debió buscar otro lugar del patio, ya que no le era tan fácil salir porque otra criada lo había identificado en la entrada. No obstante, la prueba no terminó allí, sino lo llevó al límite cuando por tercera vez lo identificaron como un discípulo del Señor por su manera particular de hablar. Dice el texto: Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Algunos han llegado a decir que la manera de hablar de los galileos era muy mala y su acento muy característico de su zona. Tanto era así que no se les permitía pronunciar la bendición en la sinagoga, y posiblemente a esto se refiere cuando le dijeron a Pedro que su manera de hablar le descubría. Por lo que la presión que experimentó Pedro fue tan dura que decidió reafirmar su negación, pero esta vez con maldiciones. Dice el texto: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Podemos ver cómo la mentira de Pedro se fue agravando con el fin de mantenerla, ya que al principio simplemente dijo que ignoraba lo que decían, pero luego, cuando lo volvieron a identificar con uno de los discípulos de Jesús, lo negó con juramento.
Pero al volverlo a identificar por su manera de hablar, no solo juró que no conocía a Jesús, sino que cambió su manera de hablar, con maldiciones, todo con el fin de hacer más creíble su negación. Y en esto estaba cuando de repente el gallo cantó. Dice el texto, y enseguida el gallo cantó. Muchos han criticado el hecho de que la Biblia dice que fue un gallo el que cantó en aquella madrugada, ya que por tratarse el patio del sumo sacerdote y estar en los alrededores de la ciudad santa, no se permitían tener animales de corral en aquellos lugares. Sin embargo, otros han dicho que el canto del gallo se trata del toque de una trompeta que anunciaba el cambio de la guardia romana. Curiosamente, este toque de trompeta se le llamaba en latín gallicinium, y eso significa literalmente canto de gallo. Independientemente que haya sido lo que cantó aquella noche, lo cierto es que este canto le recordó a Pedro las palabras de su maestro, que lo negaría 3 veces. El quebrantamiento del alma de un hombre sincero. ¿Qué dice Mateo 26:75? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El canto del gallo debió haber sorprendido a Pedro y de repente debió reconocer lo que estaba haciendo, negando a aquel que tanto amaba y por el cual estaba dispuesto a morir. De allí que recordó las palabras de Jesús. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Nuestro Señor ya le había advertido a Pedro que la hora de la prueba venía y que Satanás le había pedido para zarandearlo. Sin embargo, Pedro fue descuidado al no prepararse espiritualmente para enfrentar esta prueba y al final flaqueó. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Aunque la prueba hizo que Pedro fallase negando a su maestro, ya el Señor había orado por él para que su fe no le faltare y pudiese restaurarse totalmente. Por ello, Mateo nos dice que después que el gallo cantó y recordó las palabras de Jesús, Pedro salió apresurado de aquel lugar y lloró amargamente. Dice el texto, y saliendo fuera, lloró amargamente. Las palabras griegas que se traducen aquí como lloró amargamente son klaiopikros, los cuales describen un llorar no solo con lágrimas, sino con gemidos y extremo dolor, la cual a su vez nos muestra el profundo arrepentimiento que Pedro experimentó aquel día al haber cometido este pecado. Este día, Pedro debió haber aprendido una lección muy importante, que es la de mantenernos espiritualmente preparados para enfrentar las dificultades, las diferentes pruebas que vienen a nuestras vidas. En la vida cristiana tendremos pruebas. De hecho, el mismo apóstol Pedro nos exhorta a mantenernos sobrios, siempre alertas, porque nuestro adversario, Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Escuche lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de todo esto, Pedro sabía que la mejor manera de resistir al maligno era siendo sobrio, no embriagándose con los placeres de este mundo, manteniéndose firme en la fe, cerca de Jesús, no descuidando nuestra vida espiritual, para que cuando vengan los padecimientos por causa de la justicia, podamos resistir. Amén. ¿Qué les parece esta palabra de Dios? Sí, Pedro negando a Jesucristo, pero fue duro para él, pero al final se arrepintió amargamente, y cuando el Señor resucita, lo va a buscar y lo restaura nuevamente. Y damos gracias por eso, por el amor que tiene el Señor Jesucristo, porque aún siendo infieles nosotros, aún negándole, Él nos sigue amando. Y es la característica del único Dios verdadero que existe en todo el universo. Se llama Jesucristo. Y a Él tenemos que buscar, a Él tenemos que obedecerle, a Él tenemos que amarle, y a Él tenemos que rendir nuestra vida toda para ser verdaderos hijos de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos amas aún a pesar cuando somos infieles, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por las bendiciones. Gracias por la familia. Gracias por la iglesia. Gracias por los amigos. Gracias por cada una de las personas que tú les pones el ánimo para escuchar la palabra de Dios. Que sigamos escuchando la palabra de Dios. Que sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.